Libro de Éxodo, su capítulo 32, del verso 1 al verso 4. Y dice la palabra del Señor, para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aleluya, sea bendito el nombre del Señor. Y quiero ponerle como tema a este mensaje: no te apartes de Dios. Alabado sea Cristo. Miren, mis amados hermanos, todo lo que hay en la escritura, todas estas historias que se relata en la palabra del Señor, nos enseña a nosotros las cosas que agradan a Dios y las cosas que desagradan a Dios y que son causa de pecado, para que nosotros andemos conforme a la palabra del Señor. Fíjense, nosotros necesitamos todo el tiempo la dirección de Dios, mis amados hermanos, para nosotros poder tener una vida de bienaventuranza, dichosa. Alabado sea Cristo. Aquí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo muchísimos años siendo esclavo en la tierra de Egipto. Por más de casi 430 años estuvieron ellos esclavos en la tierra de Egipto. Todos esos años, fíjese, una esclavitud, mis amados hermanos, no es algo con lo cual usted tiene derecho. Usted es esclavo. Usted es prácticamente menos que un preso. Aleluya. La vida de un esclavo básicamente no valía nada. Si moría un israelita, posiblemente era estimado como si hubiera muerto cualquier animal. Alabado sea el nombre del Señor. A ese punto se degrada una persona cuando llega a ser un esclavo. Y el pueblo de Israel estuvo esclavo por más de 400 años. Aleluya. En tierra ajena, ni siquiera en su tierra. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, después que pasa todo eso y que ellos claman a Dios para que les saque de la esclavitud, y Jehová los escucha y lo oye, y les envía a Moisés, un salvador, tipo de lo que es Jesús, que es el salvador de toda la humanidad. Moisés fue encargado por Dios para ir a hacer la obra de Jehová, que era sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Con mano poderosa Dios saca al pueblo de Israel. Ellos fueron testigos de cómo Dios, Jehová, su Dios, envió plagas al pueblo de Egipto de forma tal de que Faraón dejara ir al pueblo de Israel y fueran libres de la esclavitud. Ustedes conocen la historia, no la vamos a hacer más larga. El pueblo de Israel sale con mano poderosa, ven que cruzan el Mar Rojo, aleluya, que el Mar Rojo se parte en dos, cruzan ellos y Dios derrota a sus enemigos, a los egipcios, al ejército más poderoso de ese entonces, y mueren el ejército de Faraón anegado en las aguas del Mar Rojo. Todo eso ellos lo vieron y lo vivieron.
Y no pasaron muchos días, aleluya, que cuando Dios llama a Moisés al monte para darle los mandamientos para que lo guarde el pueblo, pasaron no más de 40 días, un poco más de 40 días, aleluya, mientras Moisés estaba allí en el monte de Sinaí recibiendo las 2 tablas de los 10 mandamientos, cuando ya el pueblo aquí nos relata, en lo que acabamos de leer en Éxodo 32, que el pueblo ya viendo que Moisés se tardaba, que había pasado estos días, estos 40 días, pues entonces le dijeron a Aarón que le hiciera dioses a ellos. Pero es interesante ver la manera en cómo ellos los exponen y lo que ellos dicen. Porque fíjese que si usted lee lo que dice en el verso 1, que dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, óigame, ellos mismos están diciendo y le están reconociendo, diciéndole a Aarón, Moisés nos sacó de Egipto. ¿Y cómo fue que Moisés lo sacó? Por mano de Jehová. Y ellos mismos lo están reconociendo. Y entonces le dicen que más adelante en el verso 4, entonces dicen que entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Miren, mis amados hermanos, cuando la persona decide apartarse de Dios o realmente no tiene a Dios en su corazón, pierde el entendimiento. Porque fíjese cómo ellos reconocen ahí mismo diciendo que Moisés lo saca de Egipto y quien llevó a Moisés y quien hizo toda esa cosa fue Jehová. Y sin embargo ya están diciendo que esos becerros que acaban de hacer fueron los que lo sacaron de Egipto. Pero a mí me parece muy interesante ver algo. Y es que ¿de dónde a ellos le nace hacer un becerro para adorarlo? ¿Usted sabe de dónde le nace eso a ellos? De lo que ellos vieron que hacían los egipcios allá donde ellos estaban. Ellos copiaron la costumbre de lo que hacían los egipcios. Y es muy probable que algunos de ellos pues ya practicaran la idolatría junto con los egipcios. Eso es algo, mis amados hermanos, que es típico verlo cuando la persona se aparta de Dios. Cuando la persona se aparta de Dios, normalmente va a hacer las cosas que hacía antes, pero en un grado mucho peor. Dice la Escritura que cuando el espíritu inmundo vuelve al hombre, dice que él trae consigo 7 espíritus peores que él, y entrando en esa persona, el postrer estrado de esa persona viene a ser peor que como era antes. Aleluya. Pero fíjese que el espíritu inmundo que estaba vuelve. O sea, la persona, el hombre que se aparta de Dios, vuelve a hacer la cosa que hacía antes, pero peor. Y a practicar el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso usted lo puede ver aquí, demostrar la palabra del Señor, porque en Primera de Reyes, en su capítulo 12, en el verso 25, yo quiero que usted lea conmigo lo que sucedió en el tiempo de los reyes, cuando se dividió el reino entre el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Aleluya. En la casa de Jehová, donde estaba la casa de Jehová, era en Judá, y allí era donde se iba, en Jerusalén, a donde se iba a adorar. Aleluya. Y mire lo que sucedió cuando ellos se dividen. En el verso 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón,
ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Oiga eso. Ahí el rey Jeroboam, ¿qué mandó a hacer? 2 becerros de oro. Para ponerlo ¿dónde? En el reino del norte, allá, donde él estaba reinando. ¿Y por qué? Porque la casa de Jehová, a donde se tenía que ir a adorar, estaba en Jerusalén, y ese era el reino de Judá. Y él, para que la gente no se fuera para allá, usted, mire lo que él idea. Lo que él idea. Él idea, y por consejo que le dieron aquellos que estaban igual de perdidos que él, aleluya, le aconsejaron que hiciera 2 becerros de oro, sin tomar en consideración lo que vino como consecuencia de que el pueblo de Israel hiciera esos becerros. Porque al hacer esos becerros y al caer en todo ese pecado de idolatría y todo lo que hizo el pueblo de Israel, eso le costó a ellos no ver la tierra prometida. Nosotros conocemos y sabemos la historia de que todos esos hombres que hicieron, hombres y mujeres que tuvieron en eso, no pisaron la tierra prometida, aunque pasaron por el Mar Rojo. Y aún ellos, conociendo la historia, miren lo que hizo Jeroboam. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué Jeroboam no pensó y dijo, bueno, vamos a hacer aquí entonces una casa de Jehová también, y que vengan ellos a adorar aquí? No, ¿usted sabe por qué? Él quería hacerlo diferente, porque si lo hace igual de Jehová, la casa de Jehová, bueno, dirá él, esto es más de lo mismo. La gente va a decir más de lo mismo. Tenemos que tener algo diferente. Me imagino que algo pudieran haber pensado del consejo que le habrán dado. Porque no le llega a la cabeza eso. No, hice a la idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, y así lastimosamente está pasando en muchas congregaciones cristianas, evangélicas, hoy en día, que están incursionando en asuntos que aparentemente lo que dicen es algo moderno, pero realmente, alabado sea el nombre del Señor, lo que están haciendo es llevando al pueblo a pecar. Aleluya. Están incursionando y están entrando y permitiendo que entre a las congregaciones muchas prácticas mundanas que a Dios le desagradan. Alabado sea Cristo. Y lo que pasa es que hay muchas ideas erradas, alabado sea el nombre del Señor, donde la gente piensa que con el simple hecho de haberse arrepentido, si es realmente que se arrepintió algún día, de haberse arrepentido esa vez, en ese entonces, ya tiene garantizada la salvación eternamente y para siempre. Yo quiero leerle a usted lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 28. Vamos a buscarlo, Proverbios 28, en su verso 13, para que escuche lo que dice la palabra del Señor. Y este es mucho de varios versículos en la Escritura que hablan sobre esto, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí esa unión que hay con esa y que dice el que confiesa su pecado y se aparta, quiere decir que una proposición donde las dos tienen que ser verdad para que eso se pueda cumplir. De que alcance misericordia, tiene que cumplirse las dos. No solamente confesar su pecado,
sino apartarse. Porque hoy en día se quiere enseñar de que simplemente tú debes confesar y punto. Y no apartarte de pecado. Y tienes necesariamente que apartarte de pecado. Si no te apartas de pecado, no vas a alcanzar misericordia. No dejes que nadie te engañe. No vas a alcanzar misericordia. Nosotros tenemos que arrepentirnos y hacer un cambio en nuestra vida de que nosotros nos apartamos y nos apartemos del pecado. Si nosotros seguimos incurriendo en la práctica del pecado, no vamos a alcanzar misericordia, mis amados hermanos. Y lo triste del caso es que muchas veces la persona se aclimata a eso y piensa que lo está haciendo bien. Y peor aún, cuando desde el púlpito le dicen que no hay problema en que le está haciendo bien. Mi amado hermano, mire, no juegue con su salvación. Esto es algo serio. Esto es algo delicado, mi amado hermano. Esto es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Nosotros estamos en este camino. Y a ti, amigo, que tú me escuchas, me estás escuchando quizás en este momento o estás viendo la grabación, te imploro que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Dios y te apartes completamente del pecado para que alcance misericordia, para que alcance la vida eterna que Dios prometió en Cristo Jesús, para que tu alma no esté separada de Dios eternamente y para siempre en un lugar en el cual tú no vas a querer estar. Ni tú ni yo vamos a querer estar. Dios nos ha prometido vida eterna junto con Él en lugares deleitosos que, como decía, como Él dice, que ojo no vio ni oído oyó las cosas que Dios tiene preparado para el que le ama. Pero tenemos necesariamente que volvernos a Dios, mis amados hermanos. Este es el tiempo, escúchame bien porque el tiempo se acaba. Realmente el tiempo se acaba. Esto no es para siempre que vamos a estar, ni siquiera el cuerpo de uno, pero ni siquiera la tierra eternamente. Nosotros estamos destinados para ir a una eternidad en los lugares espirituales, lugares celestiales. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos que con toda determinación seguir la palabra de Dios, aleluya, y apartarnos completamente del pecado. Que usted vea que lo estén haciendo en su congregación, hermano, no siga la misma corriente. Que usted lo esté viendo que lo esté haciendo el vecino, no siga la misma corriente. Que usted lo esté viendo que lo esté haciendo su amigo, no siga la misma corriente. Apártate del pecado y sigue a Dios. Tenemos todo ese ejemplo en las escrituras, lo que le pasó al pueblo de Israel y lo que todavía ellos están pasando hoy en día por desobedecer a Dios. Por desobedecer a Dios, mis amados hermanos. Así que en esta noche, para finalizar, y valga la redundancia, busquemos a Dios y apartémonos del pecado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y ojalá que esta sea una noche de transformación y un antes y un después en tu vida. Que Dios te bendiga.